Vamos de nuevo con una plática buena de grilla, de política. La semana pasada fue el primer intento, vamos por el segundo, a seguir analizando, debatiendo sobre lo que sucede en nuestro país y en el mundo hoy, que tenemos que analizar todo desde una perspectiva internacional, ¿no? Otra vez me acompaña mi buen amigo Héctor Zuno, el genio de las encuestas, así lo voy a resumir, el genio de las encuestas, y vamos a platicar de un tema que es muy interesante, un tema que me sorprendió a mí, supongo que te sorprendió a ti, que sorprendió a mucha gente. Muchísimo. Que es el tema de la aprobación de López Obrador. Sí. Y me atrevería a decir que a muchos los emocionó y a muchos otros los puso a preocuparse, a revisar, porque no lo esperaban. ¿Qué opinas, Héctor? No, pues como dices tú, Pato, pues híjole, ¿cómo les explico? Para nosotros como personas que nos dedicamos a las encuestas, es muy raro ver este tipo de fenómenos en donde tú ves una caída libre. Ahorita lo platicaremos de cómo Andrés Manuel estaba bajando. ¿Tú crees que estaba en caída libre? Yo sí, pero como dicen ahorita debatiremos ese tema, pero yo sí, porque yo sí veía que Andrés Manuel López Obrador estaba cayendo de 2 a 2.5 puntos mensuales aproximadamente desde octubre del año pasado hasta marzo. Ahorita les platicaré de más o menos de cuándo fue, vaya, un punto de quiebre, pero les puedo adelantar que tuvo mucho que ver el tema de las protestas de la mujer, tuvo mucho que ver el tema de Constellation Brands, tuvo mucho que ver el tema de la creciente inseguridad que había en el país, y hubo un momento en el que Andrés Manuel, no sé si recordarán, empezó a tomar ciertas posturas, empezó a pelearse con todos, empezó a tener problemas con la prensa, empezó a pelearse con los empresarios, con las cámaras empresariales. Ustedes recordarán también lo que pasó con el tema de Carlos Salazar Lomelín, que hubo momentos en donde los empresarios se juntaron entre todos a levantar la voz porque decían, es que Andrés Manuel no está ni siquiera tomando en cuenta nuestra voz y nuestros paquetes económicos y nuestras propuestas como empresarios, que nosotros somos los generadores de empleo. Y hubo un momento de quiebre con muchos sectores, pero hoy, ahorita platicaremos a fondo, hoy es muy diferente, porque hoy el tema no es ni económico, no es Constellation Brands, no es la mujer, es el COVID. Yo creo que tenemos que partir del arranque, ¿no? Que es la elección del 2018. Andrés Manuel obtiene una votación impresionante, el 53% de los votos, si no me equivoco, poco más de 30 millones. Sí. Arranca el gobierno y crece todavía más su popularidad. Según datos que revisé en internet, era el segundo presidente mejor evaluado de la región, después de Nayib Bukele, de El Salvador. Llegó a tener una aprobación del 70%, es decir, porcentajes que no se veían en México desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo después de venir de una presidencia de la República de Enrique Peña Nieto que terminó en cifras de un dígito, en 7, 8, 9%, ¿no? Sí, de hecho, como dices tú, Pato, o sea, hay una encuesta que saca Mitofsky de Roy Campos antes de que asumiera el cargo Andrés Manuel, donde rozó el 80%, como dices tú, y sí, definitivamente en toda Latinoamérica no había un fenómeno como el de Andrés Manuel, y cuando entra, todavía mantiene un 70-75% durante un par de meses, digamos que es lo que le llamamos muchos consultores, la famosa, ¿cómo? Luna de miel. La luna de miel. La luna de miel, hasta que empieza, por supuesto, los problemas de todos los países. Entonces, efectivamente, como bien dices, Pato, o sea, empieza muy fuerte, pero llega a niveles del 50 al 55%, depende de la casa encuestadora. Nuestra casa encuestadora llegó a tener a Andrés Manuel López Obrador en marzo en el 54%. Ese fue el nivel más bajo. De nuestra casa encuestadora. Hay otras casas encuestadoras que lo tuvieron en 48, 49, hay unas que se mantuvieron en un 59. Vamos a suponer que un promedio era lo que traíamos nosotros, un 54%. En las charlas, pues obviamente había gente, panistas principalmente, que se alegraban al ver cómo iba en caída libre, y yo lo comenté contigo varias ocasiones, a este ritmo, y era la típica que traíamos eso, y yo me incluyo, que yo decía, a este ritmo, si todo se mantiene igual, va a llegar a un 30, un 35% Andrés Manuel en un año para el 2021. ¿Y con qué cara va a asumir Morena? Que ahorita platicaremos también de Morena, cómo va a llegar Morena a la elección. Pero hoy el panorama es muy diferente. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador, entrando en materia, hoy en día en las encuestas que nosotros acabamos de sacar, ya trae un 65% aproximadamente en la aprobación, apenas unos cuantos puntos abajo de cuando asumió el cargo. Vamos de lleno a revisar la encuesta. Creo que este tema tomó mucha relevancia porque hace un par de días el periódico El Financiero, con Alejandro Moreno como encuestador, sacó una encuesta que decía que el presidente había subido 8 puntos, Sí, de 60 a 68 sí. puntos,
que llamó la atención. Yo la compartí en diferentes grupos de WhatsApp con políticos, activistas, gente que le interesa la grilla, de todos los partidos políticos, y nadie lo podía creer, más que los de Morena, obviamente, claro, ¿no? Que decían, bueno, es que estamos haciendo muy buen trabajo. Mucha gente es que esa encuesta está pagada, sí, está corrompida, el gobierno está inyectándole dinero para levantar la figura de Andrés Manuel. Y fue cuando revisamos, bueno, vamos a hacer una encuesta propia para corroborar en un efecto espejo si es verdad que el presidente López Obrador creció. Entonces, si podemos revisar los resultados. Bueno, vamos a platicar de esa pregunta. Iniciemos con esa, que es el tema de la aprobación presidencial. Le preguntamos a los mexicanos si usted aprueba o reprueba el trabajo del presidente López Obrador, y la respuesta fue 63.24% lo aprueba, 36.76% lo reprueba. Es un dato, como te decía, muy relevante si tomamos en cuenta que apenas hace 2 meses estaba en 53%. 10 puntos más. 10 puntos más, que quiere decir que subió aproximadamente 5% por mes durante el COVID. Yo creo que muchos de nosotros estábamos pensando que iba a bajar Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, la actividad económica se está desacelerando, la inflación está subiendo, el dólar está creciendo. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación golpeando muy duro. Sí, que ahora eran ciertos medios, pero eran medios de gran trascendencia nacional. Pero por eso yo lo comenté en la encuesta que mando en la mañana, es contra todo pronóstico, Andrés Manuel sube. O sea, yo creo que nadie se lo imaginaba, no creo que ni siquiera los mismos de Morena se imaginaban que iba a subir 10 puntos. Y en mi punto de vista, entrando también un poco en materia, en mi punto de vista tuvo que ver mucho la gran comunicación que tuvo el gobierno a través de López-Gatell. ¿Me diste por ahí el tema de los partidos políticos? Sí, hicimos la pregunta de siempre, que es ¿con cuál de los siguientes partidos simpatizas más? Nunca preguntamos la preferencia porque falta mucho todavía para la elección, pero la simpatía de partidos se mantiene Morena arriba del 40%, es decir, 41.22 Morena. Yo hice una encuesta a finales de diciembre, le llamamos saldo final, porque es una encuesta para resumir cuál fue el 2019, y tenía este mismo porcentaje, 41%. Es decir, se mantiene con el coronavirus. Se mantiene, a pesar de todo, arriba del 40%. Y lo más grave, para mí lo más grave es que ni el PAN ni el PRI se acercan ni por error. Es decir, ¿cuánto traen los partidos de oposición? El PAN trae 12.98, crece 1.5%, 2%, que también por el mismo margen de error de la encuesta, de error, exactamente. No podríamos hablar de un crecimiento real. El PRI se mantiene en un 8.40, la pasada traía 9, por margen de error es lo mismo, y los demás partidos, Movimiento Ciudadano, Independiente, igual. O sea, podríamos decir que si hacemos un frente de oposición, PRI, PAN, MC, toda la oposición contra Morena, podríamos decir que Morena supera por más de 10 puntos a la oposición. Sí, es decir, de momento, y tampoco se ha empezado a flagrar esta cuestión en la oposición, es decir, no hay suficiente evidencia que el PRI y el PAN se vayan a unir. Y yo creo que también ni les conviene, porque no les alcanzaría y fragmentarían en su mismo partido las posiciones que sí puedan ganar a nivel local. Entonces, al día de hoy, pues claro, es muy complicado el panorama para la oposición porque están lejísimos de López Obrador. Yo creo que podemos dividir la plática en 2 partes. Uno, el tema de la aprobación del presidente López Obrador, y una segunda parte, el tema de los partidos políticos, sobre todo de cara a la elección del próximo año, ¿no? Que va a ser la más grande en la historia de este país. Sí. Retomando un poquito el tema de López Obrador, creo que valdría la pena preguntarnos qué ha hecho el presidente para crecer 10 puntos en tan poco tiempo. Yo lo platicaba en la mañana y decía, es que bueno, López Obrador no ha hecho nada excepcional en los últimos días, como para decir, ¿sabes qué? Creció tanto su aprobación. Las mañaneras están desde que arrancó la administración. El tema de Hugo López-Gatell pues ya tiene varias semanas trabajando, y en realidad ha sido una sobreexposición permanente que ha permitido comunicar, que ha permitido informar, pero yo no recuerdo un momento que diga, hoy creció el presidente López Obrador, hoy dijo algo que de verdad cambió las cosas. Una hipótesis que yo traigo es que tú recuerdas que se adelantó el pago de programas sociales. Leí una cifra hace unas horas que decía que aproximadamente el 40% de los mexicanos recibe algún apoyo social. Entonces, se entregó 3 meses adelantados el apoyo. Si recibías 2,000 pesos, pues hoy recibes 6,000 pesos. Lo cual en la cartera del ciudadano, hoy que no hay trabajo, hoy que hay mucha gente parada, dices, el presidente me está apoyando, como nunca me habían apoyado. Entonces yo creo que ese puede ser un factor determinante en que mucha gente que quizás estaba un poco desencantada
o no sabía si seguía apoyando o no, que diga, ¿sabes qué? Pues el presidente demostró en el peor momento de crisis que está conmigo, con el sector más desprotegido. ¿Tú qué hipótesis traes? Fíjate, comparto esa hipótesis que comentas y agregaría un poco el tema de que la comunicación se ha dejado de hablar de inseguridad, se ha empezado a vislumbrar el tema del problema económico, pero es demasiada la información gubernamental acerca de los casos de infectados, del tema del COVID, que todo queda en segundo plano, es decir, nada es noticia al lado de la comunicación gubernamental. Entonces, para mí, mucho del éxito que ha tenido López Obrador es que se ha monopolizado nuevamente la narrativa. Ustedes recordarán que al principio muchos decíamos, el éxito de López Obrador son las mañaneras, porque las mañaneras le dice a los medios de comunicación de qué van a hablar durante todo el día. El control de la agenda. Y al día siguiente, lo mismo, y recordaremos cómo empezamos el sexenio hablando del gasolinazo y que Pemex y que las refinerías y que luego la ordeña de ductos. Hubo una serie de temas que plantó en la agenda perfectamente López Obrador. Este no lo planta, pero ahora lo domina. Entonces, en mi punto de vista, tiene que ver que vuelve a donde más le gusta estar al gobierno, es en el monopolio de la narrativa. Hay gente que no le gusta, pero tenemos que ser sinceros que es altamente eficiente si lo que quieres es mantener tus estándares de aprobación, claro. Exactamente, me parece interesante desde esa perspectiva, sobre todo porque hoy como nunca tenemos un gobierno que está todo el tiempo en los medios de comunicación. Es decir, la estrategia es, no colaboro con los medios como se hacía antes, es decir, una estrecha colaboración entre las grandes empresas con el gobierno, pero este ataque que me está generando, genera un contrapeso a través de mi propia exposición. Es decir, tenemos una mañanera en la mañana, valga la redundancia. Sale el presidente a informar. Tenemos una conferencia en la tarde con Hugo López-Gatell. Sí. Tuvimos una conferencia específica para niños con Hugo López-Gatell y el presidente anunció que va a haber una conferencia específica para programas sociales. Sí. O sea, podríamos decir que son 4 horas del día en las que el gobierno federal está informando a la gente, que es algo que no se había visto. Sí. Sí, de hecho, eso que comentas, por ejemplo, del tema de Hugo López-Gatell, yo te platicaba en anteriores días que para mí Hugo López-Gatell tiene la posibilidad de conectar con una audiencia que López Obrador no. Es decir, estamos todos de acuerdo que quienes apoyan a López-Gatell están con López Obrador. Eso me queda muy claro. Pero hay muchos que apoyan a López-Gatell que anteriormente habían perdido el apoyo a López Obrador. Yo creo que son aquellas personas más técnicas o de cierto estrato que les gusta el dato duro y el tema académico, porque ustedes deben de reconocer que López Obrador no es reconocido por ser un académico y nunca lo va a ser. O sea, su estilo de comunicación es de un político, pero la de López-Gatell es de un científico. De un científico. Entonces, esos 10 puntos obviamente no se los atribuyó todos a López-Gatell, pero algo tuvo que hacer López-Gatell. Y también la sobreexposición que tenía López Obrador, él en su persona durante tanto tiempo había traído un desgaste, y el hecho, este aire fresco de otro estilo de comunicación, de un buen vocero, porque sí es cierto que en algunas mañaneras había otros que hablaban, ¿no? El de la UIF y algunos otros, pero no traen este power de conectar como sí lo tiene López-Gatell. Entonces, ese también es un punto determinante para el crecimiento de la aprobación. Y ahorita les platicaré un poquito de cómo impacta también la aprobación en otros rubros, ¿verdad? En el tema de seguridad, en el tema de la economía, en el combate a la corrupción. Ese tema es bien interesante porque, como bien lo dices, ya no se habla de seguridad, ¿no? Hoy hablaba con una persona de Nuevo Laredo, me dice, aquí la gente sale con tapabocas, pero también debería salir con chalecos antibalas, porque todos los días hay balazos, ¿no? Es decir, el tema de seguridad se mantiene. El tema económico, pues no es un tema de México, es un tema mundial, que se viene una crisis fuerte para todo el mundo y que México no va a ser la excepción. El tema de combate a la corrupción, pues aunque Andrés Manuel lo menciona, yo no creo que el mexicano se levante, hoy espero que capturen a tal o cual político. Lo que espera la gente es que no se enferme más gente, ¿no? Entonces es importante ver cómo esto ha impactado en la aprobación de López Obrador y qué opina la gente sobre el tema de seguridad, sobre el tema de economía, el tema de corrupción. ¿Qué datos son los que ustedes recuperaron? Yo como lo alcanzo a apreciar, bueno, datos así precisos es seguridad, 54% de aprobación, economía, 55% de aprobación, combate a la corrupción, 57%, y combate al COVID, 56%. ¿Cómo lo resumiría? Es, Andrés Manuel tiene una base de apoyo que le aprueba todo. Para mí ese es mi punto de vista, es decir,
el hecho que los números sean tan congruentes es que quien está con Andrés Manuel en las buenas y en las malas, en la seguridad y en la economía, en el combate, en la corrupción y en el combate al COVID. Y quienes no están, no les importa lo que haga López Obrador, nunca van a estar con él. Y yo creo que López Obrador también lo sabe. Entonces, yo lo que logro apreciar es que la gente no está discerniendo mucho qué está haciendo López Obrador específicamente en seguridad, qué está haciendo López Obrador específicamente en economía. Simplemente estoy o no con el presidente. Ese es un tema que me encanta y lo defino siempre con una frase. Lo peor que podemos hacer como analistas, e incluso como humanos, es confundir la realidad personal con la realidad colectiva. Aquí en México sí hay una polarización muy clara. Quien aprueba a López Obrador, lo va a aprobar haga o no haga. Quien rechaza a López Obrador, lo va a rechazar, lo haga o no lo haga. Y la información que consumimos refuerza lo que pensamos. Sí. Si yo soy pro López Obrador, únicamente voy a consumir los medios que van a hablar bien de él. Y si yo rechazo a López Obrador, omito los nombres, voy a consumir los principales medios del país que lo van a atacar todos los días. Y vamos a tomar nada más lo que nos conviene para poder estar tranquilos de que lo que ya pensábamos es verdad. Hace unos meses, casi al arranque de la elección del presidente, cuando arrancó el gobierno del presidente, hubo una encuesta. El mismo día se presentó. Uno de los medios anti Andrés Manuel sacó una encuesta como la aprobación del presidente cae 8 puntos. Por el otro lado, un medio de comunicación pro Andrés Manuel sacó un encabezado que decía López Obrador es el segundo presidente mejor evaluado del mundo. Los dos estaban en lo cierto. Sí. Es un tema de encuadre. Todo depende de cómo cuentes la historia. Efectivamente, claro. Andrés Manuel había caído 8 puntos en su aprobación, pero también era cierto que aún con esos 8 puntos de caída, seguía siendo el segundo presidente mejor evaluado del mundo. Si yo consumo un medio, yo diría, ¿sabes qué? Andrés Manuel es el mejor presidente que ha tenido México en su historia. Sí. Si yo consumo otro medio, ¿qué diría? El gobierno del presidente está cayendo a pedazos. Sí. Y cuando analizamos la política y la analizamos desde la perspectiva personal, estamos cometiendo un grave error. He platicado con muchos amigos políticos de oposición que dicen, oye, la presidencia del presidente López Obrador se está cayendo a pedazos, van a votar otra vez por nosotros, mira las encuestas, mira los medios, todos los días sacan temas de corrupción, temas de falta de impunidad, de falta de transparencia, de que la economía se está cayendo, los empresarios se le van encima. Pues bueno, si yo consumo esa realidad, yo puedo creer que efectivamente la popularidad está cayendo. Pero luego llega un golpe de realidad que nos dice, ¿sabes qué? El presidente crece 10 puntos en aprobación, dices, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Y es cuando tú compartes las encuestas y te dicen, es que es mentira, porque lo que yo veo no es así. Pues por supuesto, mis amigos de Facebook, si son pro Obrador, pues voy a ver puras notas pro Obrador. Y si mis amigos son anti-Obrador, voy a consumir puras notas anti-Obrador. Y fíjate cómo son las cosas, como dicen, lo que callamos los encuestadores. O sea, cuando uno saca una encuesta, como dices tú, que le conviene a ciertas personas, te la comparten y te la aplauden y te dicen, oye, qué gran capacidad tienes de encuestar. Pero cuando sacas una noticia como la que estamos sacando, donde nosotros reafirmamos que es cierto, López Obrador crece 10 puntos, todos nuestros amigos que estaban antes apoyándote ahora te dicen, qué raro, ¿qué te pasó? ¿Amaneciste mal? ¿Por qué? Porque no están, como dices tú, o sea, les gusta cierto tipo de noticia y obviamente esa la van a guardar en el cajón y no la van a compartir. Entonces hay que ser, como dices tú, 100% objetivos. Es decir, nosotros no podemos ver la realidad nada más por los medios que consumimos o por las amistades que nos dicen las cosas. Tenemos que ver las dos caras de la moneda y hay que tratar de entender los fenómenos con la mayor objetividad posible. ¿Cuál es la recomendación que yo siempre le doy a la gente, a los alumnos, por ejemplo? Es, ¿quieres entender una noticia, un tema? Revisa los medios de derecha, los medios de izquierda, los medios que promueven un gobierno o que están en contra de un gobierno. Porque eso te va a permitir tener un análisis o una perspectiva mucho más amplia, decir, ok, sí creo que va por aquí o creo que va por acá. Y de verdad, a los que nos escuchan, no hay nada peor que confundir la realidad personal con la realidad colectiva. Y otro, bueno, y yo también, por ejemplo, yo daría un consejo que me he topado es, muchos me preguntan, oye, ¿y esta encuesta qué opinas? ¿Crees que es verdad o no es verdad? Yo les voy a decir algo muy sencillo, es aquella persona o aquella empresa que no firma y no es ubicable y no te ponen quién la realizó, ni tampoco sabes qué empresa está detrás, esa empresa tiene digamos que una lógica, ¿no? Es posicionar algo en la agenda. Acuérdense, las agendas, las encuestas tienen la posibilidad de tener un tema en la agenda y el propósito de una encuesta no es ese, ¿verdad? El propósito de una encuesta es medir algo con objetividad.
Entonces hay que estar muy abusados, sobre todo en estos tiempos que se van a acercar electorales, quién está haciendo las encuestas, de dónde sale esta encuesta y por qué compartes una encuesta que ni tú sabes qué persona está detrás. Porque reafirma mi posición. Exactamente. Es decir, volvemos. La gente reafirma y muchas veces cuando vemos contenidos que nos agradan, dicen, mira qué bueno, porque esto va a hacerle ver a la gente que esta es la realidad, ¿no? Sí. Y al final no, digo, si yo veo un video que digo, va por aquí, ni lo voy a reproducir, ¿no? Pero es sin duda un tema interesante y más porque esta crisis del coronavirus es atípica. ¿Por qué digo que es atípica? Porque es una crisis que está viva, es una crisis que cambia minuto a minuto, es un tema que cambia segundo a segundo. Y hoy el presidente creció 2 puntos, pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana. De hecho, ese es un tema, ¿no? O sea, es decir, a ver, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta para mí clave empezar a vislumbrar, es ¿qué va a pasar cuando se acabe el coronavirus? ¿Le van a seguir en la comunicación con el tema para aguantar lo más que puedan y tratar de acercarse al 2021 con el tema y sigue subiendo Andrés Manuel hasta el nivel? ¿O vuelta a la hoja y empezamos con el tema económico? Mi apreciación es, pues, fórmula que funciona, síguela. Pero también hay que ser sinceros, ¿qué tanto la gente va a seguir comprando el tema? No, y más allá todavía del tema económico, entiendo que apenas arranca la fase más crítica para el país, y si el día de mañana se le sale de las manos, y si el día de mañana se incrementa el número de casos, sí. Y si el día de mañana incrementa el número de muertos, y si no podemos quitar la cuarentena el 30 de este mes, ¿qué va a pasar? Es decir, esta aprobación es impresionante por el crecimiento que se dio en tan poco tiempo. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que es una aprobación que se va a mantener en el tiempo. Porque, insisto, esto cambia día con día, segundo con segundo, y cualquier cosa puede cambiar el destino del gobierno. Ahorita platicábamos, antes de empezar, el caso de Boris Johnson en Gran Bretaña, que me llama mucho la atención. Boris, al igual que Andrés Manuel, al arranque de la pandemia, fueron presidentes o mandatarios que declararon como de una manera muy ligera, ¿no? Como, bueno, sigamos saliendo a la calle, hay que tomarlo con calma, ya que lleguen los tiempos, ahora sí nos vamos a guardar. De hecho, entiendo que la estrategia inicial de Boris Johnson era que la gente salga a la calle para generar este porcentaje de inmunidad que iba a permitir que Gran Bretaña saliera adelante, ¿no? Ya arrancada la crisis, se dio cuenta de que no podía ser y ya decretó todo este estado de emergencia y todos guárdense en su casa. Esto sin duda impactó en la aprobación de Boris Johnson como primer ministro. Incluso muchos medios de comunicación en el mundo decían que era uno de los peores mandatarios del planeta atacando la crisis del coronavirus. ¿Qué pasa? Boris se enferma, a Boris le da coronavirus, a Boris lo meten en terapia intensiva y estuvo a punto de morir. El hombre estuvo intubado con oxígeno. O sea, la gente se preguntaba, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana si muere Boris Johnson? Incluso trascendió que ya los médicos estaban preparando una declaración por si el hombre llegara a morir. Sí. Por suerte, le va bien, sale, tiene salud, pero se construye toda una narrativa a través de eso, ¿no? Sí. Y la popularidad de Boris Johnson crece increíblemente. Hoy tiene 60% de aprobación en respecto al coronavirus, a la gestión, más del 50% lo aprueba como mandatario y todavía generó un storytelling bastante atractivo. Nace en estos días su hijo y le pone el nombre de los 2 médicos que le salvaron la vida, Nicolás. O sea, es decir, ya se construyó toda una historia que le va a permitir para los próximos meses seguir creciendo en popularidad. Entonces nos damos cuenta cómo de un minuto a otro cambió su realidad. Boris Johnson con coronavirus y Boris Johnson sin coronavirus. Fíjate, ese es un tema importantísimo de tomar en cuenta y algo que a mí, te voy a decir francamente, un tema que a mí me preocupa. Yo lo que estoy viendo es que muchos gobiernos, tanto nacional como estatal, porque en su momento platicaremos, hay muchos gobernadores que suben su aprobación gracias al manejo mediático del COVID. Pero si nos vamos un paso atrás, ¿qué hay detrás de eso? En mi punto de vista es el miedo. El miedo lo que permite es controlar mejor a la gente y decirle al ciudadano, aquí estoy yo, el que te va a cuidar y yo me voy a hacer cargo de ti. Y entonces, dado que yo tengo miedo, entonces yo te hago caso. Ya lo decía Maquiavelo, ¿no? Es bueno ser amado, pero es mejor ser temido. Y entonces, para mí el gran riesgo que deja, y lo he estado platicando, tú sabes, tú me conoces, yo soy muy politólogo todavía, aunque soy un simple vendedor de encuestas, también soy politólogo. Lo que te puedo decir es que este miedo, si lo aprende a usar el gobierno para muchas otras ocasiones,
le va a permitir a los gobernantes mantener esos niveles de aprobación, pero por miedo. Entonces, esperemos que este país y unos gobiernos estatales no radicalicen su autoritarismo, porque ya vieron que teniendo a la gente cautiva en su casa, pueden tenerla más controlada. De hecho, ya lo vemos aquí en Nuevo León, municipios que ya prácticamente se cerraron, que no puedes pasar si no tienes un domicilio. Y no nos vamos a sacaste tu visa en San Pedro. Oye, y no nos vamos a meter en rollos constitucionales de si esto es válido o no es válido, pero hay gobernantes que se están tomando las cosas de manera muy seria, y cuando digo seria no me refiero desde la perspectiva positiva, sino desde la perspectiva de aquí nos cerramos y no pasa nada. Me contaban que en unos municipios en Oaxaca estaban cobrando por entrar a los municipios. Un carro, 200 pesos. Un camión, 1,000 pesos. Y te entregan un volante, un papel, una ficha de pago. Es absurdo e incumple con todas las legalidades de las cuales podemos pensar, ¿no? Pero está sucediendo y hay que ver. Y lo hemos platicado, hay gobernadores que están creciendo en su popularidad, sin duda. Uno de ellos es el de Nuevo León, el Bronco. Es impresionante, el Bronco ha crecido. Nosotros medimos a Jaime Rodríguez aproximadamente hace 2 o 3 meses y traía niveles del 26 al 27%. Niveles que concordaban con muchas casas encuestadoras, algunos 30 generosamente. Pero hoy en día el gobernador Jaime está cerca del 50, está por ahí de un 47, es decir, sube 20 puntos. O sea, si vemos que López Obrador sube 10, Jaime Rodríguez sube 20 puntos. Entonces, tener un 48% de aprobación para un gobernador que estaba en últimos lugares del ranking de gobernadores es impresionante. También es un tema de desgaste, es mucho más fácil crecer más cuando hay más gente desencantada. Sí, exactamente, pero vaya, para fortuna de él, pues obviamente el gobierno de Nuevo León, como cualquier gobierno que vaya a salir ahora en el 2021, quiere cerrar fuerte, pues para poder también competir en la elección, ¿verdad? Es decir, porque si Jaime cerraba con un 18 o 20% de aprobación, ¿a quién pones de candidato? Pero hoy, ya hablaremos del tema, pero hoy ya se perfilan candidatos independientes que van a competir seriamente y que si esa aprobación y transferencia de imagen se hacen de forma correcta, más los recursos que se tengan para operar, van a ser actores políticos en el 2021. Cambiando un poquito de tema y pasar al siguiente bloque, que es quizás el que me interesa más a mí, es la elección del próximo año. 2021 va a definir 2 opciones. La primera, la consolidación de Morena como el partido de Estado, como el partido de gobierno. Y la segunda, esta falta de institucionalización de Morena y cómo la oposición le quita espacios para hacer más chica esa mayoría o quitarle la mayoría, sobre todo en los congresos y en las gobernaturas, ¿no? Desde esta perspectiva, partimos de la idea que me comentas de que Morena trae un 41% de intención de voto. Se han hecho encuestas en diferentes estados y vemos que, por ejemplo, en Oaxaca, si no me equivoco, una aprobación una simpatía del 70%. 65, sí. Es decir, números que no se veían desde que el PRI ganaba todas las elecciones en este país, ¿no? Entonces, desde esta idea, ¿qué es lo que puede pasar para que en los próximos meses la oposición pueda hacerle una verdadera competencia a Morena? Lo platicaba hace unos días, el tema de México Libre y de Felipe Calderón. A mí no me cabe la menor duda de que la principal oposición de este país es el PAN. Hoy por hoy, el Partido de Acción Nacional es el único que le puede ganar espacios a Morena. Movimiento Ciudadano en algunos estados, el PRI en algunos estados, pero sobre todo es el PAN. Si partimos de esta encuesta con un Morena en 41% y un PAN en 12%, pues vemos que es una diferencia considerable. Ahora, esta es efectivamente, como dices, es la simpatía partidista. Ya cuando le ponen caras a las marcas cambia. Yo creo, o sea, contestando un poco esa interrogante que pone sobre la mesa es, el PAN yo creo que va a empezar a traer figuras importadas, empresarios, figuras públicas como de medios de comunicación, influencers. Es decir, yo creo que el PAN no va a ser el partido que va a poner miembros activos desconocidos o desgastados. Yo creo que se va a arriesgar más a personas que son no políticos de siempre, porque hoy en día el discurso que sigue ganando en este país es el antisistémico, el antipartido. Hoy todavía hay una sed de tener candidatos que vayan contra el statu quo. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, queda muy claro que el nuevo leonés todavía no sació la sed de un antisistémico con Jaime, nada más por la simple razón que conocemos en Nuevo León, que es no haber metido a la cárcel a Rodrigo Medina, que eso era la sed que quería saciar el nuevo leonés.
A nivel país, yo creo que todavía hay sed de que haya corruptos que estén en la cárcel, todavía no ha habido suficientes detenciones, entonces yo creo que el discurso antisistémico, vengativo, va a ser el que la oposición va a necesitar empezar a utilizar. El tema es, ¿qué va a pasar con el PAN el día que le den el registro a México Libre y que ahora sí le den su espacio libre a Felipe Calderón, ¿no? Va a ser trágico para el PAN. Escuchaba hace unos días a Roy Campos, y él decía que él consideraba que el México Libre le iba a quitar al PAN entre 6 y 8 puntos. Si vemos al PAN en 15%, réstale 6 a 8, pues lo vas a dejar en un partido sumamente débil. Sí. Incluso lo decía a modo de broma, si yo hubiera sido Andrés Manuel López Obrador y Morena, yo me hubiera encargado de llenarle las firmas a Felipe Calderón para que tuviera su partido político, porque va a fragmentar a la única oposición que hoy le puede hacer competencia. Sí, definitivamente México Libre, aún y que todavía es incipiente el partido, va a empezar este movimiento. Yo creo que Felipe Calderón, por lo hemos platicado, por la autoridad moral que tiene, tú lo dijiste, ¿no? En varias ocasiones, Felipe Calderón para muchos panistas es el presidente más querido, ¿no? El mejor presidente de la historia. Entonces, esa transferencia de imagen hacia sus candidatos va a ser muy importante. Ustedes recordarán que en la campaña presidencial de López Obrador no había diputado local en este país que no saliera con la imagen de López Obrador a un lado. Era la bendición del padre. Yo creo que Felipe Calderón a lo mejor no lo puede llevar a cabo de esa misma forma, pero algo va a hacer para que su imagen, que todavía es fuerte en ciertos segmentos, yo te podría decir que en un San Pedro Garza García, en un Zapopan, en ciertos tipos de espacios, ese tipo de partidos va a empezar a ganar alcaldías, diputaciones locales y obviamente, por supuesto, den por hecho que vamos a ver a Felipe Calderón de senador o diputado federal, no me queda la menor duda. Va a ser muy complicado para el PAN. Quiero imaginarme que ya lo han analizado, que ya han revisado varios escenarios, porque si no se da una alianza entre el PAN y México Libre, yo creo que Morena va a ser el gran ganón de las elecciones del próximo año. Yo no veo cómo el PRI mantenga espacios de las gobernaturas en juego. Está Sonora, Sinaloa, estados sumamente priistas, pero que las encuestas indican que hoy Morena los está superando considerablemente, sobre todo cuando Morena tiene cuadros muy consolidados, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad en Sonora, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, cuando la gente me dice, es que Morena está cayendo, es que el presidente está cayendo, es que la gente ya se dio cuenta, y luego yo veo las encuestas y veo cómo Morena se consolida desde los porcentajes, digo, esto va a ser mucho más complicado para la oposición de lo que parecía. Y si Andrés Manuel logra mantener la mayoría el próximo año, una mayoría que no se veía desde 1997, que fue la última vez que el PRI la tuvo, yo no veo cómo lo puedan vencer de aquí al 2024. Y ahora sí Morena se convertiría en este partido de Estado, en este partido de gobierno, en este partido que gana elecciones. Sí, es correcto. Definitivamente ese es el reto que tiene la oposición por delante. Es complicado, yo creo, mi sugerencia hacia la oposición sería empezar a traer candidatos de afuera, candidatos que se atrevan, dejar las formas. Es decir, el PAN ya no puede ser ese partido que... institucional, ¿no? Sí, no, con una comunicación cerrada y muy cuadrados y teniendo miedo de qué van a pensar. Señores, van en un 12 miserable %. Si no empiezan a correr riesgos, ahí se van a quedar. No, y a modo de broma, ¿no? Las elecciones se ganan con votos, no siendo el más inteligente de la clase, ni el mejor orador, como ha pasado en diferentes elecciones. Exactamente. ¿No? Pues vamos a seguir platicando la próxima semana, ahora con un nuevo invitado, sí. ya lo conocerán. Sí. ¿Y algún otro punto que quieras agregar? No, pues muy contento de estar aportando aquí lo poco que sabemos, pero bueno, efectivamente la próxima estén atentos porque este invitado nos va a venir a abonar mucho de lo que sabe. Y bueno, pues estamos puestos para lo que venga. Y que nos dejen sus comentarios, que se suscriban. Aquí le voy a pedir a la producción que nos ponga un botón de suscríbete. Sí. Y pues muchas gracias, Héctor, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que estén muy bien.